Hola, buenas. Grupo C301, la materia de recursos humanos y les voy a presentar mi proyecto final. Eh, Tomé el tema de inventario de recursos humanos. Para ello les voy a explicar de qué es lo que se basa y demás. Bueno, el inventario de recursos humanos o de personal resulta un instrumento muy valioso a la hora de tomar decisiones estratégicas en la empresa, porque reúne todas aquellas características de sus trabajadores con el objetivo de sistematizar la información sobre cada uno de ellos y agilizar los procesos. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que nosotros como empleados de recursos humanos debemos analizar al trabajador, a la persona que quiere laborar con nosotros y saber si tiene a todas aquellas cualidades y características aptas para el empleo. Esta información es lo más relevante, por así decirlo, que destacan para el empleo, que serían capacidades de la persona del lado izquierdo y carencias del lado derecho. Pondré de cada uno algún ejemplo. Del lado izquierdo tenemos capacidades de la persona. Nos dice que es lo que facilitará el llegar a conclusiones de su potencial y el desarrollo de sus competencias y posibilidades profesionales. Esto nos dice que si la persona tiene cierta empatía, capacidades, muy buenos tratos y empatía y demás, no, puede llegar a ser, esta persona puede llegar a tener buenas oportunidades de seguir creciendo y seguir laborando en aquel trabajo. Aquello que no es lo mismo del lado derecho en las carencias, que nos dice que se verán contratadas con la evaluación y se tratará de subsanar mediante la información. Los datos del inventario permiten a su vez conocer las necesidades formativas concretas de la plantilla. Esto nos dice que es exactamente todo lo que le falta a la persona para poder tener ese empleo. Vaya, es una persona irresponsable, que no sabe hacer su trabajo, que no tiene aptitudes, es todo lo que le falta para poder llegar a tener un buen empleo. Y de este lado tenemos contenido y uso. Son 3 puntos y cada uno de ellos se los voy a explicar. Y de igual manera les pondré otros 3 ejemplos que vienen derivados de esto, ¿vale? El primero son datos personales, que van desde aspectos de identificación de la persona hasta aquellos que indican su realidad familiar en la profundidad de la empresa necesite y otros aspectos de interés. Esto nos dice que esta persona tiene cierta empatía en cualquier lado, ya sea en lo laboral, en lo familiar, en lo personal, pero siempre destaca y tiene una buena manera de llevar las cosas. Esto también nos quiere decir que la persona tiene facilidad para llevar a cabo algún trabajo o alguna actividad fuera de lo laboral. En los datos personales nos dice que es una figura de la información reglada alcanzada por la persona, como su experiencia profesional detallada, incluyendo los datos laborales y actuales. Esto es de suma importancia en una entrevista laboral, ya que es lo básico que llegan a preguntar, que es la experiencia, el currículum, su historial y demás. Si una persona tiene un cierto historial, buenas referencias, obviamente va a tener un buen trabajo y al tener un buen trabajo tiene ciertas oportunidades de crecimiento económico. En los datos de potencial o de desarrollo nos dice que es de cada empleado, que nos acerca a sus intereses personales y profesionales, expectativas de su carrera, posibilidades de desarrollo, logros y potencial real. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que una persona debe de buscar el empleo en donde efectivamente le guste realizarlo, sepa realizarlo y esté de acuerdo con todas aquellas responsabilidades que el trabajo le pueda proporcionar. Vaya, si es todo lo contrario, que no le gusta, no es responsable, es impuntual y demás,
obviamente va a tener un cierto desinterés y esto va a afectar tanto al trabajador como a la empresa. Entonces es lo que nos dice, esto nos da en sus posibilidades, inclusive en sus tiende a buscar un empleo en lo profesional, en la experiencia y demás. Tenemos que, de esta manera, el inventario nos permitirá realizar evaluaciones rápidas y precisas de las capacidades que ya tenemos en la organización, además de facilitar la toma de decisiones sobre temas tales como la adecuación personal, puesto, traslados, funciones geográficos, ascensos o promociones. Esta herramienta persigue unos fines que al lograr para ser operativo y de unidad para la gestión integrada de los recursos humanos y son entre otros los siguientes. Son 4 puntos y esos 4 puntos les daré algún ejemplo. Esto nos quiere dar referencia a como la capacidad, eh, los cursos que llegan a darle a una persona al momento de llegar a darle el empleo, por decir, enseñarle que cómo es cada área de su trabajo, vaya. El segundo, buscar personas que encajen con el perfil profesional requerido para es cuando la persona cumple con todos aquellos requisitos pedidos por la empresa, que es en la experiencia, lo educativo, lo laboral y demás. El tercero, tener localizado candidatos responsables de su trabajo. Entonces, por esto se les llega a dar una promoción, un ascenso o cualquier otro acceso que solamente ellos tienen otorgados. Y el cuarto, lograr un conocimiento preciso de la plantilla y un acercamiento a la realidad profesional y personal desde el Departamento de Recursos Humanos. Esto ¿qué nos dice? Que nosotros como trabajadores debemos tener un cierto desempeño correcto en el trabajo y esto lo va a determinar el Departamento de Recursos Humanos. Aquí tenemos un esquema donde dice que es información, procesamiento y objetivos. Cada uno de ellos es, no sé, como de datos personales, datos de gestión y datos de recursos humanos, que es lo que les voy a estar explicando. En información, investigación de mercado de recursos humanos, análisis y descripción de cargos, inventarios de recursos humanos, evaluación de cargos y organigrama. Para empezar, esto se lleva de la mano con datos personales que serían todos aquellos sobre los recursos humanos, vaya, que es lo primero que se investiga, que es nombres y apellidos, fechas de nacimiento, registro de empleados, salarios, datos bancarios, etcétera. El procesamiento, reclutamiento, selección, entretenimiento y desarrollo, administración de salarios, beneficios sociales, plan de carreras, higiene y seguridad. Esto nos dice que si todo esto nos asegura que vamos a la integración del personal de la organización humanos y desarrollo. Llegamos a hacer bien nuestro trabajo. No, no, para
pero siempre motivándolos, dándoles apoyos de salud, no sé, cosas así. Y tenemos bases de datos y sistemas de información, que son 3 puntos. Estos 3 puntos igual van de la mano con datos personales. Bueno, sería un ejemplo, ¿no? Datos personales, datos de gestión y datos de recursos humanos, que igual van en, no sé, una organización empresarial. Bueno, el primer punto sería con datos personales, el segundo con datos de gestión y el tercero con recursos humanos, que sería el primero. Una organización empresarial puede ser entendida como una serie de grandes redes de información que unen las necesidades de información de cada proceso decisorio a las fuentes de datos. Aunque separadas, esas redes de información se relacionan y se penetran entre sí. ¿Qué nos quiere decir? Que esto nos permite conocer más al empleado, que serían nombre y apellido, fecha de nacimiento, número de registro de empleado, salario y datos bancarios. El segundo, datos, se refiere a los elementos que sirven de base para la resolución de problemas o para la información de un juicio. Un dato es apenas un índice, una manifestación objetiva, posible de análisis subjetivo, esto es, exige interpretación del individuo para su manipulación. Sería con datos de gestión, que serían vacaciones, incidencias, abstensivos voluntarios, bajas, datos, horas extra, nóminas, documentos, contratos, solicitudes, etcétera, ¿vale? Y en el tercero y último sería el banco de datos. Es un sistema de almacenamiento de datos debidamente codificados y disponibles para el procesamiento y obtención de las informaciones. En realidad se trata de un conjunto de archivos relacionados, lógicamente, organizados con el objetivo de mejorar y facilitar el acceso a los datos y eliminar la redundancia. La eficiencia es la información que es mayor con el auxilio del banco de datos, no solamente por la reducción de la memoria para archivos, sino también porque los datos lógicamente relacionados permiten una actualización y procesamiento integrados y simultáneos. Esto reduce inconsistencias y errores ocurridos por archivos aplicados, que serían en datos de recursos humanos, que esto nos dice que sería con informe de selección del personal, informe de evaluación de rendimiento, currículum actualizado, informe de evaluación de potencial y evolución, formación interna. Y pues bueno, esto sería todo. Sería básicamente el inventario de recursos humanos, y de esto se basaría. Muchísimas gracias.